Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos a un video más de nuestro canal. Hoy vamos a mostrarles cómo manejar el tema de alertas de vencimiento, ya sea de documentos, ya sea de cualquier plazo que usted tiene y que quiere que se le alerte antes. Entonces aquí tenemos una lista de documentos sujetos a vencimiento y tenemos los días de anticipación con que queremos que nos alerte, la fecha de emisión y la validez que puede estar dada en años, en meses o en días. Además, el tipo de conteo puede ser en días calendario, que serían los días normales, corridos, o en días hábiles, considerando solamente los días laborables, es decir, descontando los días que no son laborables, los feriados y etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos una lista para alertar a un funcionario de nuestra empresa para las acciones correspondientes y aquí vamos a calcular la fecha de vencimiento, los días que quedan de vigencia, el estado y un tema de seguridad, un control de errores acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos convertir esto a un formato como tabla. Nos vamos a la ficha inicio, dar formato como tabla y vamos a elegir un color de nuestra preferencia y le damos a aceptar. Bien, ahora que tenemos nuestra tabla, vamos a acomodarla. Tenemos que definir la fecha de cierre, así que aquí voy a poner igual hoy, abro y cierro paréntesis, de manera que siempre me va a calcular a la fecha presente. De todas maneras, si usted quiere calcular al fin de mes anterior o cualquier otra fecha, usted la va a colocar aquí. Vamos a poner nombre a los elementos, entonces esta tabla se va a llamar tabla datos. Usted puede ponerle el nombre que desee. Esta celda de aquí le vamos a llamar fecha cierre. Es muy importante dar nombre a las celdas porque así facilitamos el cálculo de las funciones de la fórmula. En esta pestaña no laborables yo tengo la lista de días no laborables, así que también le voy a dar un formato como tabla y le voy a poner un nombre, tabla no laborables. Ya tengo mi tabla, pero como yo necesito que Excel verifique solamente en una columna y no en las dos columnas de la tabla, entonces a esta columna de acá que contiene la lista de no laborables le voy a asignar un nombre aquí en el cuadro de nombre, no en el espacio de nombre de tabla. No se confundan, están muy cerca y se parecen mucho. En este rectángulo que se llama cuadro de nombres le voy a poner lista no laborables. ¿Ven? Entonces, desde cualquier lugar de Excel que yo despliegue el cuadro de nombres y llame esa lista no laborables, entonces Excel se va a referir solamente a esa columna. Sin embargo, si yo llamo la tabla no laborables, Excel va a referirse a todas las columnas que tenga esta tabla. En este momento tiene dos, pero podría tener más. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre la tabla no laborables y la lista no laborable. Entonces vamos aquí a los datos. Vamos a calcular la fecha de vencimiento. Pero antes de hacer el cálculo tenemos que verificar si esto es calendario o si es días hábiles. Entonces vamos a poner igual sí. Mire, si fuera solamente calendario, vamos a utilizar esta función igual fecha. ¿Cómo trabaja la función fecha? Necesita tres elementos: año, mes y día. El año lo vamos a extraer de lo que hay en la celda E5 que tiene la fecha de emisión. Luego ponemos el separador de nuestra máquina y decimos que el mes va a ser extraído también de la celda E5 y ponemos el separador y ahora decimos que con la función día vamos a extraer el día de lo que se encuentra en E5. De esa manera le estoy dando a la función fecha los tres elementos que necesita: el año, el mes y el día. Y ahora puedo presionar enter, sin embargo solamente me va a devolver la misma fecha de acá porque no le he sumado nada. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero quería desglosar la función fecha para que usted me entienda. Recuerde que los espacios no los va a poner, yo los pongo aquí para que se entienda mejor la explicación. Entonces, como va a extraer el año de acá, aquí le vamos a poner más lo que sea que hay en la celda F5, es decir, lo que el usuario escriba como año. Si no escribe nada, le va a sumar 0 y por lo tanto el año no va a cambiar. Y en los meses, en la parte de mes, después de cerrar el paréntesis, le vamos a dar más lo que sea que hay en la celda G5. Y el día le vamos a sumar lo que sea que hay en la celda H5. De esa manera conseguimos que al año de esta fecha se le sumen los años que el usuario diga.
al mes de esta fecha se le van a sumar los meses que el usuario indique acá, y a los días de esa misma fecha, véanlo aquí, a esos días se le va a sumar lo que el usuario indique en esta celda, ¿ven? Y entonces tenemos del 15 de julio del 2018 al 15 de julio del 2020, porque le ha sumado 2 años, 0 meses, 0 días. Esa es la manera de hacerlo si fueran días calendario. Aquí voy a hacer un ratito si fueran días laborables. Igual vamos a utilizar la función dialab internacional, y lo primero que nos pide es una fecha inicial, que sería la celda E5. Ahí le apuntamos a la fecha inicial como nos está pidiendo Excel. Luego nos pide los días que van a transcurrir y le vamos a apuntar a la celda H5. ¿De acuerdo? Porque si es días laborables solamente se va a indicar días, no se indica meses laborables, años laborables, no se indica. Así que solamente a esa celda le vamos a apuntar. Luego nos pide el fin de semana. Observen de que aquí tenemos que decir que si la empresa trabaja sábados de lunes a viernes, es decir que el fin de semana es sábado y domingo, o si la empresa trabaja de lunes a sábado, tendríamos que usar el dígito 11 de solo domingo. Entonces vamos a considerar que están trabajando de lunes a sábado y que el fin de semana es solo domingo. Recuerde cambiarlo si es que usted tiene otro periodo de trabajo. Por ejemplo, si su fin de semana es el lunes, un restaurante, una tienda de diversión, un boliche, trabajan de martes a domingo y su día de fin de semana es el lunes, tendrían que elegir el dígito 12. Para el caso nuestro elegimos 11, pero usted lo puede cambiar fácilmente. Y ya tenemos 3 de los 4 elementos que nos pide: la fecha inicial, los días a transcurrir y el dígito que indica el fin de semana utilizado. Y por último nos pide los días no laborables, que usted recuerde que están en esta pestaña, en esta hoja, y ya le dimos un nombre y se llama lista días no laborables. Entonces Excel va a descontar los días que aparezcan en este periodo entre la fecha inicial y los días transcurridos, va a ir a verificar si en la lista no laborables hay algún día de este periodo, lo va a ir descontando. Y entonces le decimos así: si nos devuelve un número entero, no se preocupe, no entre en pánico, seleccione el rango, se va a la ficha de inicio y aquí al centro tiene un desplegable que le permite ver ese mismo número de diferentes maneras. Si usted quiere verlo como moneda, como hora, como porcentaje, como fracción, como quiera. Pero en este caso nos conviene verlo como fecha corta. Sigue siendo el mismo número internamente, solo que Excel ha cambiado la manera en que nos lo muestra, pero para los cálculos sigue siendo el mismo número y ahora vemos una fecha. Como ven aquí en el caso de los días hábiles, si es calendario se vence el 20, pero si solamente considera hábiles no va a considerar los domingos y entonces aquí va a vencerse el 23 de agosto. Esto lo vamos a hacer en una sola celda, yo lo estoy haciendo por separado para explicarlo. Entonces aquí vamos a decir igual, vamos a modificar acá arriba, se ve mejor. Vamos a decir si todo esto de aquí, si esta celda I, vamos a apartar esto, si la celda I5 es igual a la palabra calendario, entonces haga todo este cálculo de aquí. Ese es el cálculo que va a proceder en caso de que la palabra sea calendario. Y en caso contrario, estoy poniendo el separador para poner la parte negativa de la función si. Entonces va a usar la función dia.labintl y le va a decir que la fecha inicial se encuentra en E5, que la cantidad de días a transcurrir se encuentra en H5, que el fin de semana es 11 para explicar solo domingos y que los no laborables se encuentran en la lista no laborable. Cerramos el paréntesis de esta parte y cerramos el paréntesis de la función si. Mire que están claramente identificadas las 3 partes de la función si. Si la celda I5, que es esta de aquí, tiene un valor que es igual a calendario, Excel va a ejecutar esta función fecha, que abre el paréntesis aquí y lo cierra acá al final. Y si no es verdad, es decir, que si no es calendario, entonces es la otra opción, que es hábiles, entonces va a ejecutar esta función dialab internacional, que abre paréntesis aquí y cierra el paréntesis acá, y se constituye en la acción que se va a ejecutar cuando esto no sea verdad. Y por último cerramos el paréntesis de la función si y presionamos enter, y ahora sí ya se ha calculado las fechas de vencimiento y este cálculo
de auxiliar no lo necesitamos. ¿Ven? Ya hemos calculado la fecha de vencimiento, por lo tanto le vamos a poner un color. Antes de irnos más lejos, por si acaso a la columna del número podemos generar un autonumérico utilizando la función fila. Fíjense que la función fila no tiene elementos dentro de sus paréntesis, pero es obligatorio abrir y cerrar el paréntesis. Ahora presionamos Enter y se genera un número. Si estoy en la fila 5 me devuelve un 5, si estoy en la fila 6 me devuelve un 6, si estoy en la fila 7 me devuelve un 7. En consecuencia, la función fila me devuelve el número de fila donde yo estoy posicionado. Como quiero empezar de 1, ¿cuánto le voy a quitar a ese 5? Menos 4. Si estuviese en la fila 9, le quitaría 8 y así sucesivamente. Y al restarle menos 4, tengo una numeración de 1 en adelante. Si usted quiere además que se muestre 001 con ceros a la izquierda, entonces seleccione el área como lo he hecho yo, selecciono el rango, llamo a la ventana de formato con control 1 y aquí en la categoría, dentro de la ficha número, en la categoría personalizada, elijo este 0 solito y le pongo la cantidad de ceros, tantos como posiciones desee yo. Si quiero que tenga 3 dígitos, le pongo 3 ceros. No es que va a aparecer 3 ceros y un 1, sino será 2 ceros y un 1. Y en el caso del 10 va a ser 0 y el 10. Entonces va a tener 3 posiciones, 3 dígitos. Le doy a aceptar y ahí tengo ya la numeración como quería verla, aunque internamente sea un 1, 2, 3, me está mostrando con 0 por el lado izquierdo. Entonces, para calcular el saldo en días, vamos a colocar el cursor aquí y vamos a decir igual si la fecha de vencimiento que se encuentra en K5 es menor que nuestra fecha de cierre. Recuerden que tenemos una fecha de cierre. ¿Qué pasa si es menor? ¿Cuántos días de saldo quedan? Quedan 0 días porque ya pasó esa fecha. Y si no es verdad, entonces que haga una resta de la celda K5 menos la fecha de cierre. Y ahí tenemos ya el saldo de días que quedan para el vencimiento. Por ejemplo, está el 1 de febrero, ya se venció, quedan 0 días. Hoy es 29 de julio, así que quedan 31 días para el vencimiento de esta y así sucesivamente nos va a mostrar el vencimiento de cada uno. ¿Cómo calculamos el estado? Control B. Primero, si esta celda de acá es menor que hoy, es decir, si la fecha de vencimiento que se encuentra en la celda K5 es menor que hoy día, ¿qué sucede si eso es verdad? Vamos a poner aquí la primera condición de esta función si. ¿Ven? Si la fecha de vencimiento es menor que hoy, entonces ya su estado es vencido, porque esto se cumple, se ejecuta esta acción. Si no se cumple, pasa a ejecutar toda esta acción de acá. Esa es la primera función si. Entonces, vamos a decirle aquí en el primer elemento de esta función, si la celda L5, que es donde están los días del saldo de días vigente, si esta celda es igual a 0, quiere decir que vence hoy día. Vamos a poner ese mensaje vence hoy, ¿de acuerdo? Entonces, si esto se cumple, se ejecuta esto de aquí. Si esto no se cumple, y aquí se sale, ¿no? Ahora, si esto no se cumple, pasa a evaluar la tercera función si que nosotros tenemos acá. Estamos encadenando un si dentro del otro. Entonces, en el tercer sí hacemos la condición. Si el valor de los días de vencimiento, fíjense que es esta celda L5, si el valor de L5 es menor o igual que la fecha de vencimiento, perdón, que los días de alerta que están expresados en D5, aquí en D5, ya, si ese valor es menor, entonces ese documento está en alerta. Y si no es ninguno de los casos, está vigente. Revisemos esta parte. Si los días que me quedan de saldo, que sería L5, ya son menores que los días que le dije para alerta, entonces mándeme un mensaje de alerta. Es decir, que si aquí quedan 29 días, ya me va a alertar. Pero si quedaran 31 días, esto no se cumple. En este caso estoy diciendo, ¿no? Si fuera, digamos, 31 menor que 30, no es verdad, entonces me pone vigente. Pero si aquí fuera un número 29, diría 29 menor o igual que estos 30, es verdad, y se ejecuta esto de acá. Cerramos el paréntesis del primer sí, del segundo y del tercero. Y miren que Excel nos ayuda con los colores. Este paréntesis en color lila corresponde a este sí de acá. Este paréntesis en color rojo corresponde al sí rojo de acá.
y el paréntesis en color negro al primer sí. Y entonces cerramos y nos devuelve los estados alerta, vencido y etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esto se emitió el 15 de julio del 2018. Si nosotros le ponemos 3 años de vigencia, entonces se vence recién el 15 de julio del 2021 y le quedan 350 días y por lo tanto está vigente, pero en el caso que decía de 2 años ya está vencido. ¿De acuerdo? Vamos a poner uno que venza hoy. A ver, vamos a poner aquí 15 días hábiles, el 23 de agosto, entonces le vamos a restar unos 24 días. Vamos a ponerle el 10 de julio. Se venció ayer, entonces le vamos a poner aquí el 11 de julio. Se vence el 29 de julio. Y tendría, pero es de 2019, entonces le vamos a poner aquí 2020 y vence hoy. Como ven, 11 de julio de 2020 tenía 15 días hábiles de vencimiento y entonces dice que vence hoy. Ahora, usted tiene que alimentar constantemente los feriados o los no laborables. Yo he alimentado hasta el 2020, hasta el feriado de Navidad. Y recuerde, en este caso, en Bolivia tenemos el 6 de agosto, Día de la Independencia. Si usted se encuentra en otro país y nos está viendo en otro país, tiene que cambiar este día por el día cívico de su país. Vamos a cambiarle aquí el formato, un poquito más grande. Ahí, ¿ve? Entonces, este 6 de agosto es aniversario patrio en Bolivia, usted tendría que poner el aniversario patrio de su país. Y también el 24 de septiembre es el aniversario del departamento de Santa Cruz. Entonces, usted tiene que poner el de su estado, el de su provincia, el de su departamento. Tiene que cambiar estas fechas cívicas para las que corresponda en el lugar donde usted se encuentra. Si está en Bolivia, por ejemplo, el departamento de Cochabamba, Beni, Pando, cualquiera de nuestros departamentos. Y si se encuentra viéndonos desde el exterior, pues actualice esta parte. La Navidad es para todos, bueno, el Año Nuevo Aymara aplica solo en Bolivia y así usted tiene que revisar la lista para actualizarla, para que estos cálculos sean exactos en el caso que eligen hábiles o vencidos. Bien, ahora nosotros vamos a contar cuántos datos ha ingresado el usuario para el caso como que ha dejado incompleto el registro, que nos marque en amarillo o en algún otro color cuando todavía no está completo el registro. Entonces aquí vamos a hacer un conteo de los datos. Vamos a decir igual contara, vamos a utilizar la función contara y le vamos a decir que cuente desde C5, 2 puntos, hasta E5, que sería la fecha de emisión. Y ahí cerramos el paréntesis. Y le vamos a sumar. ¿Por qué separo esto? Porque es posible que solo llenen una de estas 3 casillas. Entonces no puedo hacer el conteo hasta acá porque no me daría correcto. Pero le voy a sumar una función si el contara de la celda, vamos a bajar esto de aquí, de la celda F5 hasta, por eso el 2 puntos, hasta H5, si ese conteo es mayor que 0, devuélvame un 1 y si no, devuélvame un 0. Lo que significa que en esta segunda parte, aunque sea uno de ellos que contenga o los 3 contengan datos, me va a devolver un 1, porque entonces el conteo sería mayor que 0, me va a devolver un 1. Entonces, para que los datos estén completos, yo necesito que esto me resulte en 4. 3 valores de aquí y por lo menos 1 de acá. Entonces le digo así, y donde tiene 4 está completo, y donde tiene 3, como es este caso, el registro está incompleto y debería avisarnos de que el usuario no ha terminado de poner los datos, porque tenemos un dato incorrecto. Fíjese que el 15 de marzo de 2020, la misma fecha porque no hemos puesto valores. Entonces vamos a utilizar esta columna para darle un formato condicional que nos pinte en cierto color las filas incompletas. Colocamos el cursor en esta celda de acá, presionamos Control Shift y el espacio para seleccionar toda el área sin el encabezado y nos vamos a la ficha inicio, formato condicional y le decimos nueva regla. En esta ventana que aparece vamos a tomar la última de todos, el último de todos estos tipos de reglas. Hay 6 tipos, nosotros tomamos el último. Dice, utilice una fórmula que va a determinar a qué celdas vamos a aplicar el formato. Y aquí vamos a poner la fórmula. Colocamos el cursor dentro y le hacemos clic en esta celda. Pero antes vamos a poner, esto tendría que ser así, y le vamos a quitar el símbolo de monedas a la fila. Recuerde que una celda se especifica por su columna, en este caso la N, y por su fila el 5.
El símbolo de moneda sobre la N le estoy indicando a Excel que solamente busque en la columna N, que no se fije en las otras columnas seleccionadas. Por eso estoy fijando la referencia con el símbolo de moneda. Sin embargo, para el número de fila no puedo poner el símbolo de monedas porque no necesito la fila fija. Excel tiene que verificar N5, N6, N7, N8 y así sucesivamente. Por eso es que el 5 no puede quedar fijo. Entonces estoy diciendo que eso es distinto de 4. ¿Ok? Entonces si es distinto de 4 se va a poner en el color que yo le diga ahorita. Entonces le voy a decir relleno y voy a usar un color amarillo pálido. Le doy ahí y entonces presiono aceptar. Y fíjese usted que donde esté incompleto me va a marcar en amarillo. Entonces si esto se vencía en 9 meses, pues le ponen ahí y ya desaparece el color. Y si falta, por ejemplo, los días de alerta, también se va a poner. Cualquier dato que falte de estos tres, o por lo menos uno de estos, entonces se va a poner en amarillo, indicando de que aquí falta el dato correspondiente. ¿Ven? Le vamos a poner un año y ahí está ya. Ahora, para marcar las vencidas vigentes también podemos hacerlo. Colocamos el cursor en esta celda, presionamos Control Shift espacio para seleccionar toda el área sin el encabezado y repetimos el proceso. Ficha inicio, formato condicional y vamos a nueva regla y de los 6 tipos que aparecen tomamos el último, nos colocamos en este pequeño espacio y le apuntamos a la celda que tiene el valor. Recuerden de quitar el símbolo de monedas para la fila. Y decimos que la celda M5, que después va a ser M6, M7, M8, M9, M10, exacto, es igual a la palabra vencido. ¿Ven? Tomamos el formato y le vamos a decir que nos ponga en un color rojo de relleno y que la fuente sea negrita y de color blanco. Pueden decorarlo como ustedes quieran y aquí se va a mostrar, va a darles una vista previa de cómo va a lucir la celda. Si no le gusta cómo luce, regresa acá y cambia los datos, los formatos correspondientes. Entonces, cuando la celda correspondiente sea igual a vencido, toda la fila se va a aplicar con este color. Le damos a aceptar y ahí están los vencidos. Fíjense cómo se marcan en rojo. Ahora, si esto hubiese sido, está vigente porque se vence el 15 de diciembre, ¿qué pasa si solamente tuviera una validez de un mes? Entonces estaría vencido. O si en lugar de un mes tuviera 5 días, digamos. 5. Y observen lo siguiente, aquí está vacío y debería marcarse en amarillo porque está incompleto. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Hemos puesto dos reglas y una tiene prioridad sobre la otra. ¿Cómo vamos a definir que primero funcione la regla en amarillo y después la regla en rojo? Para eso vamos a inicio, formato condicional, el mismo lugar donde elegimos nueva regla, pero esta vez vamos a elegir administrar reglas. Y cuando entramos aquí, tomamos esta regla en amarillo, que si ustedes se fijan está en segundo lugar, y utilizamos estos botones para desplazarla hacia arriba o hacia abajo según necesitemos. Y significa que se van a aplicar en el orden que se muestra, como dice aquí. Se va a aplicar primero esta celda de verificación de datos y después la celda de verificación de vencimiento. Eso es muy importante, tómelo en cuenta. Le damos a aceptar y como ven aquí se está aplicando en amarillo porque está incompleto. Si yo le pongo que esto duraba 90 días, pues ahí ya tiene el vencido. ¿Ven? Todavía nos falta hacer una verificación porque yo no puedo poner 6 meses hábiles. Entonces aquí no puedo poner la palabra hábiles porque tendría un error. Así que cuando sea hábiles tiene que tener lleno este dato. Y podríamos poner aquí una columna que diga verifica día, verifica tipo días, como quieran ponerlo. Y nosotros decimos igual si la celda I5 es igual a la palabra hábiles y fíjense que tenemos que poner dos condiciones. Aquí pongo el separador de mi máquina y la condición es que días, que es H5, es distinto de vacío. Estamos diciendo que si esto dice hábiles y no hay nada en I5, entonces que me mande un mensaje de error, entre comillas ponemos la palabra error, y si no es verdad, que me ponga vacío. Vacío en Excel se expresa con dos comillas.
Sin embargo, noten de que aquí nosotros tenemos 4 elementos. 1, 2, 3 y 4. Y la función sí solamente tiene 3 elementos. Como tenemos dos condiciones, se nos ha aumentado. ¿Qué podemos hacer? Cuando tenemos más de una condición, necesitamos utilizar este auxiliar y, que abre el paréntesis y lo cierra en la última condición. Fíjense, aquí tengo las dos condiciones claramente separadas dentro de la función auxiliar y. Aquí una y aquí la otra. Todo esto se constituye en el primer elemento de la función sí. Cuando esto dé verdadero, se va a ejecutar esto de acá. Y cuando dé falso, se va a ejecutar esto de acá. ¿Ven? Ahora, para que dé verdadero, se tienen que cumplir las dos condiciones. Si una de ellas falla, va a dar falso. ¿De acuerdo? Entonces le ponemos así y aquí dice error. ¿Por qué? Hemos puesto mal la condición. Si 9 hábiles y es distinto de vacío. Ah, y es vacío tendría que ser. Si H9 es vacío, entonces da error. Perfecto. Entonces, si aquí en lugar de ponerle 15 días hábiles, nosotros le ponemos 20 días, 20 meses, entonces va a dar, como ven, error. Así que con eso hemos conseguido validar la condición de días hábiles, ¿ok? 15 días hábiles y ya está. Seguro que ustedes van a encontrar mejores colores que lo que yo he puesto aquí, pero eso es cuestión de gusto. Espero que sea de utilidad. Todavía hay más para trabajar en esta planilla, pero eso ya es tema de otro video. Por ejemplo, aquí tendríamos que validar para que no se pueda introducir cosas que no sean fechas. ¿Ven? Si yo pongo aquí un texto, pongo este texto, me está aceptando. Entonces, ¿cómo hacer eso? Selecciono la columna, me voy a datos, validación de datos, y en lugar, aquí dice que se va a permitir cualquier valor. Así vienen todas las celdas de Excel para que usted pueda escribir lo que sea. Pero a este rango yo le voy a decir que solamente se admitan fechas y de ahí procedo para adelante, pero me voy a dejar material para el siguiente video. Así que les he dejado un tráiler de lo que viene en los próximos videos. Espero que les guste, suscríbanse al canal, si ya lo hicieron, compartan el contenido para que esta iniciativa siga creciendo y todos seguimos ganando. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.